Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, cualquiera que sea el momento que están escuchándonos, amigos. Bienvenidos a su programa Arácnido de confianza desde el Clarín, edición centésimo décima quinta. ¿Sí? Sí, creo que sí. Creo que sí. 115, pues, por si acaso. Pero el problema no es que si dije bien centésimo décima quinta, es que no me acuerdo si es la 115, la 116 o la 114. Y Spider-Man tampoco se acuerda porque me está mirando feo. Es el Entonces, no, 115, yo sí me acuerdo. ok, él siente 15. Entonces, sí, Ujú. ya, normal que sí se acuerda. Entonces, corríjame. Para eso Buenos días, estoy amigo, aquí. ¿cómo estás? Buenos Exacto, ¿cómo días. estás? Días, Bernie, amigas, amigos desde el Clarín. Bien, todo bien. Vamos a disfrutar de estos comiquitos de Spider-Man. Un dominguito en la mañana, como bien lo marca el creador, que Ujú. es unos números que me gustaron mucho y una etapa muy interesante del mundo arácnido. A ver, sí, ¿no? Pero está bien. Recuérdense que estamos acá leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Empezamos hace ya 4 años y la idea pues es leer absolutamente todo lo que se pueda. Yo juraba que como a los 4 años íbamos a alcanzar la época moderna y en realidad es que estamos atorados en los 90 hace un buen rato. En 1994, diciembre de 1994, está empezando, bueno, empezando no, va como a, ¿qué será? Un 10% la saga del clon. Ujú. Y nos tocan aventuritas en el momento de Ben Riley. Entonces, corresponde a la historia o al arco llamado La Red de la Vida o Web of Life. Y en semana que viene tocaremos o visitaremos al señor Peter Parker con la Red de la Muerte. Escritos por los señores Terry Cavanagh y Howard Mackie, muy queridos por el fandom, es lo que tengo Ujú. entendido, no mentiras, creo que todo lo contrario. Vamos a visitar Web of Spider-Man 120 y 121 y Spider-Man 54 y 55, las series básicamente B y C, que son los títulos que le dieron a Ben Riley. Y estamos en back and forth, en ir y venir, desde que pues reseñamos The Exile Returns, que lo deben haber escuchado la semana pasada para ustedes, y para nosotros semana antepasada, y en el momento deberían estar escuchando el programa correspondiente a Back from the Edge. Si no entendieron nada de lo que les dije, yo tampoco, porque básicamente grabamos un programa por adelantado y tengo el cerebro frito. Pero para que te den una idea, se supone que se juega la final del mundial en el día y ya para cuando escuchen esto sabremos quién ganó. Sí, venimos del el partido de ayer del tercer lugar al que nadie le importó y parece que fue uno de los partidos, uno de los mejores partidos del mundial. Inglaterra Mejores. ganó No, 6-4 a Francia. O sea, amigo, fueron ese 10 goles. partido, ese partido fue una reta entre amigos de la prepa. Esos son los Cualquier partido que mejores. termine, bueno, no creo que sea mejor para el deporte. En todo caso, divertido puede ser, pero no muy bien Pues jugado. eso es lo importante, que sea divertido para el espectador. Eso es lo importante para ti. De 6 a 5, un partido de 6 a 5, eso es reta entre equipos poco profesionales. Lo que en Venezuela llamaríamos, pero no sé cómo le dicen aquí en México, y es bueno para que me aprenda ese término, porque si no me quitan la nacionalidad. En Venezuela a eso le decimos una caimanera. Ay, Básicamente un partido improvisado entre gente que no juega fútbol. ¿Cómo le dicen ay, ustedes a eso? Una reta, ¿no? una Ah, reta, cascarita. Bueno, en el centro del país le dicen cascarita. Nosotros le decimos una reta, acá en el bueno, norte. entonces eso fue una reta slash cascarita de más o menos, no sé, 100 millones de euros, porque eso es lo que valen esos jugadores, pero jugaron Ujú. como si fueran tus amigos del trabajo. Así es. Pero bueno, en fin, sí, sí estuvo muy lleno de goles, pero solamente son los partidos por el tercer lugar porque ya nada les importa. Sí, es el partido de los perdedores. Exactamente. Es el Entonces, consuelo que les queda. bien, entonces hablando del partido de los perdedores, estos dos cuarentones que están hablando de Spider-Man, un domingo a las 7 de la mañana, vamos a reseñar esta historia. Y en líneas generales, a mí no me gustó tanto como la anterior, de Exile Returns. Creo que esa estaba un tanto más pensada, calibrada y efectivamente cabía en 4 números. Ya empiezo a entender la decepción de esta serie cuando apenas el segundo arco de Ben Riley ya se siente que lo extendieron mucho. Es decir, esto fácilmente podía haber cabido en un solo número o incluso, perdón, en 2 números o incluso en uno solo. Pero se ve que tienen que llenar un espacio.
muy, muy, muy arrastrada la historia, repitiendo básicamente la misma premisa una y otra vez de ciertos puntos. Sí, importante, interesante y bonito, pero que en un solo número hubiese sido más que suficiente. Es como la primera impresión, el señor Spider-Gamen le dio a esto 3.25 a los cuatro números. Y yo he terminado era lo mismo ahora que lo veo. 3.25 también, porque me gustó bastante el número final. Pero sí, debería bajarle un poquito a los del medio. Lo voy a hacer en el momento porque los puntos aquí no importan. Eso Más no o se menos vale, como en el tercer tramposo. lugar. Y mi calificación va a ser 2.75. ¿Por qué? Porque los dos del medio sobran. Honestamente, sí sobran. Hay que decirlo. Eso sí, principio, bueno, final, bien, perfecto. Pero lo arrastraron por dos números más sin necesidad. Esa es mi opinión. Eh, Que como puede todo, como opinión es como el hueco del ano. Todos tenemos uno, no significa que a los demás les importe verlo y o saber de qué se trata. ¿Le gustó ese mm, moraleja? Sí. Sí. Adelante. sí, es un dicho muy popular. Hay un punto aquí, es que estos números sí se sintieron a lo mejor con 3, 2 todavía hubiera quedado más concentrado y bastante bueno. Pero, pues, estamos con un crecimiento de Ben Reilly, le estamos forjando un pasado que no existe, personajes secundarios llegan que lo conocen desde hace mucho tiempo y te siembran la duda de: "Si bien está el asunto de Kane, porque persigue a Ben", Sí. y unos Digo, más no sé detalles. si es tu hermosa voz y o la conexión de tu audífono a la computadora, pero escucho un ligerísimo pitido y algo de ruido. Creo que debes Y, conectar tus audífonos a tu computadora y no probablemente al otro lado donde lo tienes conectado, a ver, porque te escuchaba muy bien antes. ahí está A ver, de mejor. nuevo, un Hola, poquito. ahí me escuchas mejor. Listo. Entonces está diciendo que esto era una porquería y coincidía completamente conmigo y yo siempre tengo la razón, ¿verdad? Sí, en tu imaginación eso pasó. No es que lo vaya a editar y hacer que eso fue lo que dijo Pedrame. Entonces, no, nos decía que, No, digo que sí te que parecía que estaba son números. alargado y Sí, está un poco largo, pero es parte de la construcción de Ben Reilly, meten muchos personajes ujú, secundarios, trasfondo de sus historias, te siembran la duda de quién es él, por qué Kane lo persigue, desde hace cuánto se conocen. También tenemos al Seward, pronuncia así, Seward Trainer, que es un experto genetista, que parece también que conoce a Ben Reilly desde hace mucho tiempo, y así, ¿verdad? O sí, sea, sí, sí, sí. empieza a verse un poquito más sobre su pasado, incluso sobre el de Kane, o cuál es su misión que quiere hacer en la vida, decirlo así. Y sale el cazador, el Grim Hunter, que pues Sí. tenía salud, pero bueno, así es esto de los cómics. Pero güey, todo eso está interesantísimo. Lo que pasa es que es eso mismo en cuatro números cuando pudo haber sido en uno o en dos. Es decir, no es que necesitaste los cuatro números para explicarlo porque eh, se explica y lo repiten en el número uno, número dos, número tres y número cuatro sin necesidad. Todo lo demás, por supuesto, está bien chido porque es lo mismo que ya habíamos, no lo mismo, perdón, es la pequeña evolución de lo que habíamos visto con el Exile Return. Yo no me quejo de nada de eso, me parece interesante saber. Mira, primero que Ben no estaba sencillamente, no sé, mirando el techo, todos esos números que estuvo fuera de la serie, es decir, desde que lo clonaron en los 70 hasta ahora en los 90, tuvo alguna especie de vida. Digo alguna especie porque no nos han revelado mucho, pero pareciera que está llena de un misterio que involucra al señor Kane, que básicamente, vuelvo y repito, es Spawn, pero no sé, sin armadura. Pero Spawn sí tiene Eh, pelo. bueno, que Spawn con pelo, que Spawn de Temu. Y un genetista y toda una historia. De hecho, a ver, una de las primeras cosas a señalar, que lo puse aquí en mis notitas, escritas, para que no vaya a decir el señor Pedrgame que solamente porque las escuché de otro lado. No, no, esto fue que lo escribí yo. Aunque ahora, que lo escribí yo no significa que no lo haya leído de otro lado y o que alguien más no lo haya repetido, porque obviamente es probable que sí. Un posible romance entre Ben y Betty está bien interesante porque básicamente vuelve a hacer un double down en lo que es Ben Riley, que a mí me parece una idea genial. Ben Riley es un what if sin tener que hacer what if. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no hubiese pasado los 80 y los 90? What if si Tom McFarlane nunca hubiera existido, sobre todo si David Michelini no hubiera existido, que es lo que están jugando Howard Mackey y Cábano.
Y eso podría involucrar, por ejemplo, recordar que Betty fue la primera novia de Peter y que, bueno, puede surgir allí un romance inesperado. Sobre todo de parte de Ben Reilly es entendible, de parte de Betty es Betty supéralo, pero ella aún no sabe que se trata, bueno, creo yo que no sabe que se trata del clon de Peter, aunque efectivamente está teniendo sensaciones que no tenía desde hace mucho tiempo. Me pregunto yo, en el momento de la saga, la saga originaria del clon, Amazing 149, ¿cuándo clonaron a Ben Reilly? Según esto, ¿no? Que sé que después Ujú. cambia, pero en ese momento. ¿Ya se estaba relacionando con Mary Jane Peter o no? Imagino que no, porque estaba muy reciente, o se supone que estaba muy reciente la muerte de Gwen, y aún no se Mm, habían relacionado, o ya estaban dándose vuelta Mary Jane y Peter Parker. Creo que no. no, no como tal, porque sí, estaba muy reciente la muerte de Mary Jane. Perfecto. La muerte Sí, de Gwen. Mary Jane aún no se ha de muerto. Gwen, sí, pero la muerte de Gwen Stacy. Ujú. Porque, pues, uno de los clones que aparece ahí es el de Gwen Stacy, el Sí, sí. supuesto Gwen Stacy, ya que ya había fallecido. Ujú. Y la trama principal es la venganza de Miles Warren sobre Peter Parker por ese suceso, precisamente. Ya, ya. Entonces, Ok. si Es decir, bien Mary Jane todo lo que pasó de la relación de Mary Jane y el matrimonio con Peter, etcétera, es Michelini y fue fundamentalmente en los 80 y lo que iba de los 90. sí, fue en los 80. Ok. Fue Entonces, ya orquestado y aparte que Mary Jane más se va un tiempo, deja pensó en ese tiempo después de la muerte de Gwen y, pues, sí, Peter ahí anda con Deadman, con la sí. otra chica que estaba tomando clases con él en el laboratorio, la que le cambian el color, que ella se pintaba porque su papá le gustaba que tuviera un rubio muy, muy bonito y le echaron betún en el pelo sus compañeros de Ah, clase, no sé. ¿qué pasó con eso? Sería interesante, bueno, una novia loca, pero era interesante, ¿verdad que sí? En fin, Sí, nuevo, esta oportunidad de hacer un reboot del personaje sin hacerlo, entonces, pues, es un personaje que, pues, pudiera ir a mirar a Betty porque, por ejemplo, para él Mary Jane es apenas una amiga que después se fue. No apenas, pues, una amiga muy querida, etcétera, pero que con la que nunca pudo haber nada. Y que probablemente el mm, fantasma de Gwen Stacy siga dándole vueltas allí. Digo, desde el punto de vista de memoria de Ben Reilly hasta ese momento cuando nace. Entonces, en fin, vuelvo y repito lo mismo, pero me parece interesante que, aunque voy a explorar ahora un posible interés romántico en Betty, pues sí, sí, es que está chido. por ejemplo, es medio interesante desde qué punto tiene en los recuerdos, No, no, señor porque Simpson, no. se supone que cuando el Miles Warren tomó sí, siempre estuvo presente. Se está escuchando algo entrecortado. Parecía el Sí. señor Homero, tú sabes. A ver, reviso Pero mi ahora sí te conexión. escucho, así que, a ver. Dejar en cuál Puede red ser la estoy conectado, ¿no? Bueno, decía, adelante, adelante. el punto de recuerdo el punto donde Ben obtiene sus recuerdos, no sé qué punto sea, porque creo que después, no me acuerdo en dónde se ve que la muestra de sangre que obtiene Miles es cuando Peter y Gwen son sus alumnos. No sé si utilizó esa muestra de sangre para hacer el clon o fue después de que lo capturó. Pero tengo Y entendido si que los eso fue, recuerdos se los impuso él, se los puso él con hipnosis, independientemente de cuándo sacó la copia genética. Te estoy entendiendo que los recuerdos son una cosa. Básicamente, el hardware es una cosa, el software es otra. es que sí, porque si no, que no sé qué. Por eso, bueno, luego ya no hay por qué explicar este tipo de cosas ñoñas, porque que bien nos gusta explicar. ¿Hasta qué punto Ben tiene los recuerdos? Porque aquí nos anda manejando la historia que sí, incluso tiene los recuerdos de la muerte de Gwen. Entonces, en ese Vaya. momento ya se había decidido Peter Parker por Gwen Stacy en lugar de Mary Jane, pero era una amiga, pero fue un interés también. ¿Verdad? Es el punto.
si bien ahorita no puedo pensar en Mary Mira, Jane, porque, pues, ya está casada con Peter, ahí debería haber algo, creo que lo que explican es bastante claro en ese aspecto. Ahí sí vamos a ñoñar. La copia de sangre no tiene nada que ver. Ese es el hardware. Software es a través de hipnosis y vaya usted a saber qué proceso. Y estoy de nuevo hablando de lo que sé hasta ahora, como el gran ignorante que soy y que probablemente me lo vayan a retconear más adelante. Pero la copia de la psique es la de ese momento, de la Macy 149. ¿Cómo pudo hacer una copia perfecta de la psique de Peter Parker Warren? Pues bueno, de la misma manera que pudo hacer un clon magia de cómics, pero era básicamente la idea es que es una copia de ahí, a partir de ahí. O mejor dicho, hasta Ujú, ahí, y de ahí en adelante se convierte en Ben Riley y forma sus propios recuerdos. Entonces, a eso es lo que me refiero con que es un what if. What if Spider-Man no se hubiese exiliado porque se cree un clon o porque es un clon, cualquiera de las dos es válida en el punto, y hubiese vivido una vida completamente fuera de Nueva York y fuera de las aventuras que conocemos desde el 149 en adelante. Ese es el what if que es Ben Riley. ujú, Y sí. eso incluye, pues, no tener una historia de pareja con Mary Jane. Así de sencillo. Sí, Hasta pues ahora. pues, es que es lo curioso, porque cuando leímos al departamento que cree que es el de él, ve a Mary Jane con Peter rociándose. Entonces, bueno, Y se pone algún día y se se pone explicará o no se pone explicará, una esquina oscura a frotarse. Pero sí. pero bueno, no sabemos si se va Sí, a exactamente. explicar, a lo mejor Es sí, una a lo mejor no. es algo que les es algo que les sorprende, pues. Sí, sí. Ujú, Pero lo que digamos que es el marco en el que podemos trabajar ahora. Dicho eso, a uno de los villanos con los que se enfrenta es justamente un villano que no conocía directamente él, pero como es un what if y siguió existiendo otro Peter Parker, él lo sabe de referencia, similar a la situación con Venom, que es Lápida, que es Tombstone. A mí me da un poquito de tristeza porque creo que es la primera vez que veo a Tombstone tan mal utilizado. Tombstone básicamente pasa a ser de un villano A, en el caso de ser un villano C en una historia B, que es bien triste. ujú. Esperaría o entendería que tiene un propósito en el gran esquema de las cosas, quiero pensarlo, porque estas primeras páginas justamente son a lo que me refiero, que son un relleno innecesario. ¿En qué sentido innecesario? Ya sabemos que la araña escarlata que Ben Riley se estableció en Nueva York, que decidió quedarse y que está básicamente ayudando, es ayudando entre grandes comillas, porque no es que estrictamente a Peter Parker, pero bueno, pues como está en el título de Spider-Man o en Ujú. el universo arácnido, es a los villanos a los que se enfrenta, pero que está tomando esas labores que no puede hacer Peter Parker porque ya no va a estar en lo de su serie, básicamente. Entonces ya lo hemos visto haciendo eso, ya lo sabíamos. Utilizar a Tombstone para que me lo recuerdes es como que, ¿por qué? Si ya lo sé, me está diciendo lo mismo otra vez. Y sobre todo me da tristeza porque Tombstone para mí es un personaje supremamente interesante, siempre lo ha sido, y que se convierte básicamente en lo que hemos visto, por ejemplo, al Reino hacer 70 millones de veces, que es rellenar las primeras páginas de una historia para que sepamos cuál es el status quo o porque no hay más nada que hacer, para que se vea una pelea cool. Hasta el punto de que Mm, lo vence relativamente fácil, entre comillas, porque obviamente te habla de la superfuerza de Tombstone, pero digamos que en otras oportunidades vencer a Tombstone así hubiese costado mucho más. Le da un putazo con un poste de luz. sí, aquí Tombstone aparece como muy poquitas páginas, nomás para mostrar el nivel de Ben. Y aunque no lo conoce como villano, empieza a ver de lo que es capaz y pues no se contiene, ¿verdad? Como Peter en su momento lo hacía. Tombstone, recordemos que después de que de Matallas y los demás lo hicieron un capo, Luz pues le dieron una piel invulnerable con un experimento de unas plantas y Pero eso adquirió ocurrió, superfuerza. eso no ha ocurrido aún, o ya ocurrió. No, no ha ocurrido aún, ¿verdad? Ya ocurrió. Ay, ¿cuáles plantas? Me olvidó. Pero bueno, ok. Sí, sí Era, sé que se morfoseó. Ya era sí, bien fuertecito, pero ahora está morfoseadito. era un experimento de unos compañeros de Peter en la universidad que era para unas plantas hacerlas más fuertes y resistentes. Entonces Thompson se quedó dentro de esa cámara y Ah, adquirió esos ya, sí, poderes. sí, sí. Ya, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. El Tombstone 2.0 mejorado con Ajá, habilidades superhumanas. sí.
ese Tombstone después creo que fue Steve Grant el que escribió al respecto, que quería ser un líder criminal y que todos lo Sí, veían como, no, tú eres solo eres el matón sí, sí, sí. al que podemos contratar para eso y anda en ese proceso todavía, ¿verdad? De querer escalar poder, ya con su traje ahí de ochentero que ya no aplica porque estamos en los noventas, pero bolsillos como todos los personajes de los noventas, que tienen bolsillos por todos lados. Sí, exacto. Aquí nos recuerdan que Thompson pues, intentó ser un jefe mafioso. Aquí dicen, de hecho, en Spider-Man, en Espectáculo 204, 206, que gracias, Ujú, perfecto, pero que innecesario, creo yo. En fin, y luego de eso es poco o más nada aprendemos acá que no sepamos. Quizá las únicas dos cosas de lo que le comenté de Betty y el hecho de que Kane sigue por allí, pero de nuevo, no creo que lo de Betty es lo que creo que es realmente nuevo ahora que lo pienso. Todo ujú. lo demás son cosas que ya sabíamos de la historia anterior. Bueno, que Kane está teniendo visiones de Mary Jane. Eso es lo otro nuevo. Lo demás, lo mismo. Pues sí, Mary ya va de regreso. Ben está deteniendo criminales porque, pues, por alguna razón ya se siente con esa responsabilidad de hacerlo. Ya decidió quedarse en Nueva York y Peter no aparece. En el próximo episodio vamos a ver por qué Peter no aparece. Ahí sale un panel tirado dormidito, Sí. Bueno, no, descansando. y lo sabemos del programa anterior, que básicamente hasta donde entendemos en el momento, ¿no? Claro, se supone también que esta la gente lo veía en simultáneo, ¿no? Porque salían Ujú. el mismo mes las dos, perdón, el mismo mes salían las cuatro revistas, pero digamos que estamos siguiendo el orden cronológico interno, pero Peter está envenenado, básicamente. Sí, sí, y aquí Entonces, sí, creo que sí vuelve muy interesante la relación. Ese Ben. Que sería muy curioso después que se quitara la máscara y lo viera Betty. ¿Peter? No. Bueno, sí, pero bueno, no. Y, pero bueno, ajá. Pero le huele a Peter, pues hay algo ahí que por lo le menos llama la vemos a atención Ben. a ella. Sí. Que curiosamente, ya es que Betty tenía una aversión no aversión hacia Spider-Man como tal, sino al hecho de que Peter Parker No, siempre sí, llegara era golpeado una por el asunto de su hermano. pero sí había una versión a Spider-Man porque lo culpaba por la muerte de su hermano. Lo que no recuerdo es si Sí. que aquí ya se habían aclarado las cosas para el momento en que nace Ben o pasó posteriormente. De hecho, Betty Leeds, que ya no es Betty Leeds, pero Betty es uno de los personajes que más ha evolucionado y que al menos se han tomado la molestia de explicártelo. Hay una razón por la que ahora literalmente es Luisa Lane con Rambo, que ya lo hemos Sí, dicho en otro momento. Es eso otra Betty, ¿no? Aparte. Ajá, sí, ya recuerdo, eso sí cambió desde el asunto de cuando se metió al culto y después con Infierno, cuando se Mm, enfrentó al demonio de Nitlis, disfrazado de mm. Nitlis, y creo que y al Doctor Miedo también, el Doctor Fear. Esos 3 sucesos cambiaron la perspectiva de Betty al tal punto de decir: "No, ya no puedo ser esta mujer que se entrega al dolor y a eso, y tengo que salir adelante", y ya. Ahí Y se perdió le quitó sus y se le medio quitó la Spider-Man fobia que tenía por el hermano, sí. etcétera. Está bien. O sea, es comprensible. De hecho, es probablemente razón por la que incluso se siente atraída a Ben Reilly. Pero aquí voy. Hay algo medio raro. Medio raro entre comillas, porque creo que lo tienen que establecer hasta cierto punto para que la historia viva por sí sola, pero pudieran haberle puesto un poquito más de ganas a la explicación, como si lo hicieron en el primer número para muchas cosas, perdón, el primer número, no, el primer arco, sobre todo cómo vence a Venom. Se me hizo bastante interesante y cómo el periodista que está siguiendo su caso también lo establece, pero es el hecho de que todos dan por sentado. Yo quiero suponer que es porque Ken Ellis, como aquí lo dicen, que nota aparte, Ben Reilly es lo único que piensa que si quiere ubicar a alguien, tiene que ir a su oficina a las 2 de la mañana porque ahí va a estar. Ujú. Puede estar a su casa. Por supuesto consigue a Jonah en la oficina a las 2 de la mañana porque Jonah no tiene vida. Entonces medio se da a sí mismo la razón, pero por eso hace esas cosas, pero está buscando a otra persona. En todo caso, que todo el mundo supone, sabe y o acepta que no es Spider-Man en otro traje. Tiene los poderes de Spider-Man, habla como Spider-Man, se mueve como Spider-Man,
tiene el tono de voz de Spider-Man y básicamente tiene el traje de Spider-Man con un hoodie encima. Pero nadie dice, Spider-Man, esta es tu colección verano. Estás con tu versión, no sé, X, traje B. Mucha gente pudiera pensarlo. Nota aparte, justamente por eso ocurre el conflicto en el número. Entonces, a veces no sé Ujú. si soy yo que me siento un poco idiota por pensarlo o tengo que darle algo de crédito a Craven Jr. porque eso es lo que piensa Craven Jr. Que Ben es el mismo Spider-Man, solamente que se puso otro traje para despistarlo. ¿Por qué Sí. no lo explican? Yo creo que no lo explican porque, en fin, Ken Ellis investiga y se da cuenta de que efectivamente es distinto y o le cree y le pone el nombre de Araña Escarlata, pero porque absolutamente más nadie lo cuestiona, es un tanto raro. Sí, es Sobre curioso. todo Jonah, Yo sobre todo Jonah. creo que tiene que ver con, si bien tiene el mismo tono de voz de Spider-Man, como que sus acciones y cuando se dirige a la prensa es diferente. Spider-Man es un poquito más amigable y en confianza, y Ben siempre está a la defensiva como Araña Escarlata. Entonces ahí es de, no, no puede ser Spider-Man, aunque suenen igual, sean arácnidos, lancen Ah, telarañas, tengan todo, nomás el traje sea diferente. No, es una persona amigo, diferente. sí, pero creo que es que, bueno, de nuevo, esto es, sí es lo tengo que decir, esto es nitpicking maravilloso, lo que pasa es que te le empiezo a ver las aguas a algunas cosas aquí, pero es como si en los Simpsons entrara Cosme fulanito y Moe se lo creyera. Se lo creyó. Por eso, es un chiste. ¿Entendieron? Es Sí. Come Fulanito. Yo lo que no digo es que si en la parodia que son los Simpsons, perfecto, se lo creyó, es Come Fulanito. De hecho, después resulta que sí, Come Fulanito era alguien diferente. Pero acá es que todo se lo toma muy en serio. Yo esperaría más comentarios como que, ay, por favor, que ya le dio esquizofrenia a Peter Parker, perdón, a Spider-Man, porque no saben que es Peter Parker. Es como pero creo que es como no saber que Spider-Man es Peter Parker. No lo quieres ver porque no te conviene. Y no te No, conviene pero porque pues, así no lo escribieron, básicamente. puede ser porque pues no sería la primera vez que Spider-Man cambia de traje, pues ya estuvo bastante tiempo con el traje No, negro. pero todos Eh, sabían que era él, le decían: "Oh, sí, Pete, tienes traje nuevo". Yo esperaría algo así, entonces que no, no, no soy él. Bueno, demuéstramelo, mira, mis pedos me huelen distinto. No sé, cualquier verga, pero que alguien lo dijera. Es un poco raro. pues sí. Eso es todo lo que estoy diciendo. En todo caso, tenemos desnudo de Mary Jane sin necesidad, porque fue el médico. Fue el médico y ese era un chiste, no era realmente que te dijeran: "Quítese la ropa", pero aquí es el doctor sí le dijo que se quitara la ropa para la consulta. Sí, pero básicamente pero es un desnudo innecesario, amigo. Semidesnudo en el caso. Ujú, Hemos visto cosas peores. sí, bueno, eso está más tranquilo. Eh, sueño sueños raros de quien supongo es Ben, pero se está visualizando como Peter tirado en una azotea porque está siendo afectado por el veneno y conocemos al señor Stewart, que Stewart Trainer. básicamente es una mezcla de Mr. Fantastic con Cíclope, al menos en el traje y en la presencia, pero obviamente es un personaje distinto, entonces, ok, algo diferente, pero de nuevo, es lo mismo, amigos. Eso, el establecimiento del posible romance entre Betty y Ben Riley, en lo que vemos en el número, estamos hablando por cierto de Spider-Man 54, Ujú. y nuevamente Craven Jr. Todo lo que tenga que ver con Craven Jr. es un maldito fastidio, es una pesadilla, es fastidioso, es insoportable, es el personaje más nefasto que he leído hasta ahora de Spider-Man. No, mentira, no creo que sea el más nefasto, pero sí que fastidio, que innecesario. Eh, No me gusta, pues, pero para absolutamente nada. es que sí, su misión es la misión más absurda que tenía Kraven de vencer a la araña y yo te voy a vengar, padre. Bueno, no sé, seguir los pasos de tu padre a la locura como que no está en mi plan de acciones de vida, pero pues, ¿quién soy yo? Voy a decirle al joven Steven Seagal que haga en sus aventuras contra el hombre araña. Eh, Bueno, yo Fíjate ahorita voy a que hablar un poco más de ese fracaso, pero sí. quería hablar sobre el asunto de con Betty Brandt, ese Sí, posible romance. Ella intuye, primero pensé que era porque quería sacarle la sopa a la araña escarlata, pero no entiendo por qué quería le gustaría quedarse con un hombre arácnido. Pues bueno, bueno, no pienso creo que que a lo esté mejor. pensando no creo que esté pensando en tener niños, está pensando en hacer No, lo que no, se no, hace para pero tener niños con protección. Creo que sencillamente
es calentura de ella, eso es todo. Sí, pero es raro, ¿no? Bueno, un personaje con Betty ha variado tanto en todos estos tiempos. Ahorita anda, no, pues anda sola, terminó con su relación con Flash desde hace mucho tiempo que creo que ni se dio, simplemente Sí, la dejaron de lado. exactamente, probablemente lo que quiera es aceitar ciertas partes que se están aceitando cuando ve a Ben Riley. Para mí eso es calentura. Puede ser. Obviamente Ben sabe más, pero también, vuelvo lo repito, de verdad, de parte de ella, es como que pudiera también ella pensar, pero es Spider-Man con otro disfraz. No lo duda Ujú. nunca que se trata de otro tipo. Eso es lo que está raro. Sobre todo ella que está sintiendo estas cosas, es como que pudiera inclusive cuestionárselo, pero vete, tú no habías superado ya esto. ¿Por qué te parece atractivo? Tipo, que es otro. Algo así. Pero no, Bueno, le es da que pues, sí, calentura. una cierta relación. Sí, pues, sí, con Exacto. Y y asumo que sí. no es Spider-Man para poder permitirme estas fantasías que tengo con él mientras saco el Satisfyer de la mesa de noche. Ok. Puede ser, pero Ujú. inclusive ponlo en el texto, ¿me entiendes? Eso le daría un poquito más de sentido. Sobre todo si extendiste la historia tantas veces. La segunda vez que lo ves, ella pudiera tener estos pensamientos y hubiese sido una página que hace algo distinto que a lo que estamos viendo hasta ahora. Ujú. Eso es lo que En fin. Y luego tenemos la historia de estos detectives que, honestamente, como está tan desconectado hasta ahora de todo lo demás, seguro de que se va a conectar luego, está así como que... Qué Pues ahí fastidio. anda, por lo menos es una sola página para que no te olvides que ahí andan todavía. Bueno, exacto, pero es casi toda la historia es eso, para que no te olvides, para que no te olvides. No tengo mucho más que decir. El número se siente también súper de relleno el web 121, entonces nos movemos al Spider-Man. Ya me olvidó cuál íbamos. Perdón, de hecho, nos movemos a web 121, justamente estamos en Spider-Man El 54. 5. ¿Sí? Ujú. 53, perdón. Sí, 53, sí. Ok. Ya les digo. En 54, perdón. Entonces, para que sepas que Kane no es tan malo, salva a una viejita, pero luego pisa a dicha viejita, o le pisa algo a la viejita, creo que es un recuerdo que tiene. Entonces es bueno, pero al mismo tiempo es bien malo. Ok, bien, ya lo sabíamos. Y si no lo sabíamos, realmente no me importa. Es una señora que perdió su hogar y anda de indigente ahí, y unos malvivientes le están robando sus cosas. Entonces Kane pues se Ujú, los descabecha y hay una foto de una persona que tiene la señora viejita, pues asumo que ha de ser su hija antes de que se lo perdiera todo. ujú. Y ya después de que Kane se va y le dice: "Ah, gracias, gracias", le dice la viejita y el Kane le pisa la foto. Sí, no me importa. No, para que veas que sí es bueno, pero malo, malote. Uy, qué malote. Sí, es una cosa tan 90, tan estúpida, tan innecesaria, que bueno, ahí está. Si pensabas que Craven Jr. era un maldito fastidio y no servía para nada, el monólogo de su padre adoptivo mientras lo ve desnudo por completo, viendo un retrato de su padre rodeado de inciensos y piensa, oh, ¿qué habré hecho? ¿Qué habrás hecho? Ese es el fracaso más grande. El tipo está loco y tú se lo estás permitiendo. Sí, el pícoro le hizo mal esta vez. No, Este, pero literal es Gohan semidesnudo viendo un retrato de Goku. Si se empieza a hacer es una chaquetita ahí, no tendría nada de raro porque parece que es lo que va a hacer. Una cosa completamente estúpida, disfrazada de lo que alguien de verdad muy retrógrado piensa que es cool. Lo siento, pero puede que sea la cosa más 90 del mundo, pero no entiendo por qué tiene que estar completo totalmente desnudo. porque es Es parte una cosa, es una del fantasía ritual. homoerótica y no salido del closet, de verdad. Sí, pues la verdad es que el número sí se siente tan de relleno porque ni siquiera el equipo creativo del título lo está haciendo. No sé si lo escribió Warmaki o Terry Cavan, no me acuerdo quién tenía el número, pero el dibujante que está no es ninguno de los que estaban, no era Steve Butler ni, ¿cómo se llama? Tom Tom Line. Lyle. Se siente tan de relleno porque cambia todo el Porque es equipo de relleno, creativo porque y sí. es de relleno. De hecho, sí, sí, de hecho invitaron a alguien porque tenían, mira, necesitamos un tercer número, entonces sencillamente extiende esta historia. Sí, de Ujú. hecho es Todd DeSago, que ha estado escribiendo a su vez los guiones de Tom DeFalco en Spectacular, y Phil Gossier es quien está haciendo los dibujos. De verdad, de todos los números que de por sí tienen partes innecesarias, por completo es innecesario.
Sí, Porque porque la verdad es que sí, aquí sí, todo lo que ya vimos que pasó en los otros vuelve a pasar. Simplemente la única novedad es que aparece Kane y se pelea directamente con Espectacular, con y el y Araña lo Escarlata. y lo reconoce. Si le enseña el paquete, mírame el paquete. ¡Ay, Kane! ¿Cómo olvidarte, viejo amigo? Pero también me da Este, mucha risa como que, por cómo me reconoció. Ven, ya establecimos que todos aquí saben que tú no eres Peter, que eres otro Spider-Man, y si Kane te conoce de antes, te conoce de atrás, sabes que tú eres un clon de Peter, ¿qué más podría ser tú si no el Spider-Man de Temu? Por eso te reconoce. Muy estúpido. sí, sí. Y pues aquí se mezclan las misiones, ¿verdad? Como ya el cazador, ¿cómo se llama? El cazador oscuro, el Grim, ¿cómo Es puede? Craven Jr., who cares? Craven Jr. Steven Craven ya Sí, descubrió que Ben, Steven Seagal. que sí, Steven Craven ya descubrió que Ben no es el Spider-Man que está buscando. Pues, como es un cazador, pues, va a buscarlo, y ve: "No, tengo que ayudar a Peter, por lo menos decirle, porque no le vaya a pasar algo". Aquí es donde las 3 misiones se enlazan, Steven Craven buscar al verdadero Spider-Man, Ben proteger al verdadero Spider-Man, y Kane, pues, entre proteger y sí a la esposa del verdadero Spider-Man. Pero Mira, sí, el número me gustó, pero creo que el dibujante es el que ¿te no gustó se el la anterior? rifa. Me pareció horripilante el web. El último de web me parece que sobra. ¿O estás No, no, hablando de Spider-Man? Spider-Man 55, el último. sí, el Ah, sí, último sí me sí. gustó. ¿Por qué? Porque pasa algo y termina. Básicamente es la segunda parte, ahí sí. Sí, ya después del asunto del tercero, que fue más que nada relleno, Sí. aquí de perdido ya todo eso que estábamos buscando se termina. El dibujante me gustó, pero creo que se pierde un poquito la esencia de lo que estábamos obteniendo Ujú. de, ¿cómo se llama? Estandarizar los equipos creativos, porque el señor Mike Lanley no es Steve Butler, pero es algo parecido, pero más ochentero, no sé cómo describirlo, o sea, Más no es. estilo John Buscema, Sal Buscema, quizá menos caricaturesco, pero está Ujú. bien. De hecho, mucho mejor que Phil Gaussier en el número Ah, sí. de web, al menos más en cuanto al estilo, se ve más greedy, pero también es porque la historia es mejor. ¿En qué Ujú. sentido? Se consiguen Kane y Kraven Jr., entonces Kane contra Kraven, el pelea de las KKK. ¿Y por qué no se pelearían si los dos son un par de imbéciles? Al menos El aquí hay una consecuencia lógica. La pelea de las cacas. Sí. Las peleas de las cacas. ¿Y por qué se metería Ben para evitar que se maten? También está muy estúpido, pero es Peter Parker o su clon. Permitiría que nadie muriera. Perfecto. Está pasando algo. Se están entrando a putazos. Ok, buenísimo. Eso pasa algo. Sí, pues tenemos la visión de Kane es que alguien va a matar a Mary Jane, entonces Ujú. él es lo que busca evitar. Entonces, ¿quién va a matar a Mary Jane? No sabe. Su visión nomás le dice que Mary Jane va a morir. Bueno, pero puede que sea el Steven Seagal Ajá. gigantesco disfrazado de Kraven que anda alrededor de su departamento, no sé. Sí, como está buscando a Peter Parker, dice, pues tú eres una opción. Entonces, cuello al Steven Craven. Exacto. Exactamente. Y okey, de nuevo, es que creo que aquí era lo que a donde querían llegar y esto pudo haber sido el segundo número. De hecho, la primera parte y la cuarta parte es todo lo que necesitaba. Las otras 2 se las pueden hasta saltar. Y la presencia aquí de Kraven Jr. y que lo derrote tan fácilmente, básicamente, tengo entendido yo, aunque claro, en los cómics nadie se muere hasta que, bueno, nunca se mueren, de hecho. Que lo mate Kane, perfecto. Bien, qué bien, alguien lo mató. Aunque sea, parece que lo mató, que le rompió el cuello. Se lo merecía, lo necesitaba, me parece maravilloso, ojalá se quede bien muerto. Lo dudo, pero ojalá. Y así Todo termina puede la pasar. historia, amigo. En líneas generales también esto, por eso es que digo que pudo haber sido un número, porque se siente como una transición a lo que vamos a leer luego con Peter, sobre todo habiendo leído ya un par de numeritos de Web of Death, que nota aparte la recomendación sería, ustedes están escuchando estos programas así, pero bueno, que lo lean prácticamente de inmediato, es que esto se siente como toda la serie se pudo haber condensado, quiero decir, no toda la serie, pero todo el arco de Web of Life se pudo haber concentrado en un solo número
y es básicamente una introducción a Web of Death. Y eso es lo que es decepcionante. Sobre todo en comparación con The Exile Returns, por lo repito, que era una historia de Ben Reilly por sí sola. Creo que el hecho de que esclavicen a Ben Reilly a la historia de Peter le está afectando, pero eso no tiene Ujú. nada de malo de por sí. Creo que lo que le está afectando no es que la esclavicen, porque también, por ejemplo, pudo muy bien, podemos tener más adelante números de Peter que sean puentes para historias de Ben, no tiene problema. El tema es que lo alarguen tanto. Creo que ese es el verdadero issue con todo esto, para mí. Sí, sí, pues ese fue el detalle. Aquí vimos de plano un número que era un relleno descarado, tal grado que fue un cambio todo el equipo creativo. Pero bueno, es lo que es. Si bien está ligada a Spider-Man, porque pues nuevamente es un equipo, es un cómic que puede comprar a alguien y de repente me gusta la portada y veo que no es Spider-Man, pero habla de Spider-Man, entonces tengo que leer Ah, tal cosa para leer Spider-Man. Es, es bueno, una cuestión de marketing. sí, pero de nuevo repito, justo The Exile Returns es la manera de presentarte a Ben y decirte no depende de Spider-Man, mira, puede tener sus propias aventuras, es un what if, funciona por sí solo, tiene sus Sí, propias pero maneras de enfrentarse a los villanos, qué chido. Aquí además te están diciendo, tiene un backstory, es diferente, lo estás relacionando con Peter, no lo necesitas, pero de nuevo, es que puede ser, pero no cuatro números, no pues sé. sí, pero vamos para eso, mi amigo, vamos para eso. Están Sí, 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 sentando las sí. bases. Ese es el. También, Sí, tengo que entiendo decir. que se vuelve muy pesado que sienten las bases en cuatro números que tú leíste en su momento. La persona que compró esto, pues en 2 meses tuvo que esperar para que Pobrecito. tengan esto. Nosotros, pues en una sentada lo leímos, pero pues sí. Imagínate alguna persona, a lo mejor se le olvidó y por eso, sí, tengo que recordar y bla, 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 y le gustó. No Sí. sé. Pero es interesante, yo creo que están sentando las bases de lo que le puede gustar. Ya intentó ese acercamiento con Betty Brant, pero ya lo dejó porque no, es que eso es de mi vida pasada y yo tengo que evolucionar. Y pues ahí está la otra chica, esta Gabriele que le inventaron, que también puede ser muy interesante, que de hecho se parece Ajá, muchísimo a Betty Brant, ajá, y más a esta Betty Brant que diseñaron ahorita. ajá. En fin, amigos, ahí lo tienen. Está bien, supongo. No me voy a quejar más porque de hecho ese es todo lo que vamos a hablar. Viene la red de muerte, semana que viene. Continuamos con la saga del clon. Vamos de a poquito porque creo que también permite estas pausas para a su vez yo frustrarme y o después sentirme satisfecho. Vaya ustedes a saber si eso es así. Pero a vivir un poquito más esto de cerca de cómo se hubiese sentido leyéndolo. Y ahí tienen probablemente Spider-Games conteniéndose para no spoilearme. No lo sé. Espero que sí. De hecho, Entonces, sí. qué bueno. En su momento cuando leí esto sí, de hecho ya se me va a acabar el material. No te creas, quedan Uh, como 10 números. Es que esto, ya les había comentado que se publicó en México por Marvel México, que era Panini, pero distribuido a tú, través de Intermex. tú tienes todos esos números, ¿cierto? La mayoría de esto, el principio me faltan números, pero lo siguiente sí lo tengo, pero terminan en el número 52 De Spider-Man. sí, no, de esta publicación. Hicieron 52 números nada más. Ya, claro, ellos no dividieron entre series, sino que era todo de corrido y mezclado, Era ¿no? todo, sí, era todo corrido, pero por lo menos cuando empieza la parte de Spider-Man, eran una revista quincenal, entonces los cuatro números eran las cuatro historias eran de las de Spider-Man, luego te brincabas a la de Ben y Spider-Man y Ben así. Sí. Que la Y lo, experiencia en México fue inclusive más ordenada, porque fue como leer, bueno, como lo estamos leyendo nosotros, solo que en números individuales. Eso me parece bastante, y nota sí, aparte, bien llevado del equipo editorial que llevaba eso aquí en México, porque les pudo haber importado un pepino y publicaban como sea. Que si hubiesen sí, tomado la molestia de ordenarlo, está bastante sensato. Se agradece. y también lo que me gustaba de esas revistas es que tenían unas fichas bibliográficas de algunos personajes. Sí, me lo Y está mostrando a mí, nota aparte de Spider-Man, porque se sí, le vio olvidando que es por audio, pero está pues mostrándolo. es para que tú lo vieras, amigo. Yo lo menciono y tú lo ves y así. Así Pero fue quiero la que, pero magia del podcast. nuestra audiencia quiero que sepan lo que pasa con nosotros, cómo Ujú. nos intercambiamos miradas, el magnetismo sexual no reconocido entre nosotros en nuestros encuentros. Tú sabes, todas esas cosas.
Eso era de nosotros, pero bueno, es lo público, no importa. Pero bueno, Si le vieran los es ojos en este momento de Spider Game se estaría riendo como yo, pero estuvo bien bueno. Básicamente tienes la revistita e incluía hechas sobre los personajes como la sí, enciclopedia de Marvel. Ahí te estaba ujú, mostrando el hombre meados, famoso personaje de acá desde el Caribe, Molten Man, sí, Typhoid aquí está. Mary. Typhoon Mary con Sí, bastante texto sobre el personaje y sí, cosas así. era como una especie de omnibuses o de trade paperback adelantados. Eso habla muy bien de la edición mexicana porque el hecho de que te tuvieses que esperar, que no lo tengas de inmediato de Estados Unidos, pudo haber sido algo frustrante. Claro, esa inmediatez no Ujú, la tenían en los 90, pero te compensa con el trabajo extra que tendrías de una edición recopilada, sí. al precio de una edición en grapa. Eso está Sí, muy generalmente las ediciones mexicanas hacían eso porque, pues, solo era un número, o sea, ujú, era, tanto la prensa, novedades, Division, Vid, así. Nomás tenía una revista de Spider-Man. Era Spider-Man y ahí te aventaban todo de sí, Spider-Man, incluso otros héroes. sí, Ya en los 2000 con Televisa fue cuando tuvimos diversidad y sacaron más de una revista, ¿no? ujú. Televisa sacó el Amazing, el Sensacional, el un Sí, espectacular, sí, un espectacular, o sea, pero pe hubo pero más variedad. inclusive pensando en el mercado de México, que Ujú. obviamente no tenía el poder adquisitivo del de Estados Unidos, hacía mucho más sentido. O sea, por todos lados le veo la lógica y me parece que bien bonito para la experiencia de quienes leyeron Spider-Man en ese momento, que fuese una sola revista. Sí, 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 ayuda es cada muchísimo. 15 días es cada 15 días y probablemente tenías que estar leyendo constantemente, sí, pero, no te obligaba a comprar en una misma semana o en un mismo mes cuatro números, No, o sea, eh, hasta sino eso 2. lo que, por ejemplo, Spider-Man era una vez cada 15 días, ¿verdad? Sí. ¿Qué había en la otra 15 días? Pues podías comprar los Cuatro Fantásticos o los X-Men. Ujú, Esos son los 4 títulos que llegaron. Bueno, de X-Men eran 2. Era el X-Men normal, que te ujú. traía, pues, los X-Men de los noventas de Jim Lee y no me acuerdo quién era, creo que de Chris Claremont. Aún creemos, sí, creo que sí. Sí, pero, Eh, bueno, no recuerdo si era crema, pero digamos que eran los X-Men ya más sexosos. sí, sí, de hecho, ahí tengo algunos números de esos. Y el otro de X-Men, pero era el X-Men Adventures. Era la versión cómic de la serie de la animación de los noventas. Perfecto. Pero exacto, pero si tú comprabas solamente Spider-Man era suficiente, no tenías que estarte Sí, complicando con, 4 títulos al mes, y venía en el orden cronológico de la historia, no era una así locura. es. De verdad que hay que agradecer ese trabajo porque, por ejemplo, con todo lo que hace Panini, que sí está trayendo muchas cosas casi que de inmediato, claro, pasa que también el desorden es bastante, ¿no? Mucho más que esto. Aquí estamos en el Ujú, principio de lo que hace tan complejo los cómics modernos, que seguir una sola historia requiere, pues, básicamente este estudio de análisis que estamos haciendo tú y yo. ujú, Este es el orden correcto en el que tienes que leer esto. Que alguien para seguir los cómics actualmente, de verdad que le debe costar un montón, porque los están replicando la situación de Estados Unidos. Más el hecho de que tienes que esperar que los traduzcan y que se los traigan. Entonces, sí lo hace aún más complicado. O sea, ujú. en cambio, aquí te hacían ese trabajo editorial de ordenártelo y este es el orden y es un solo título y tú lo sigues. Y va en este número. Y Así es. después del 54 viene el 55 y después el 56. No es que tiene que Sí. saltar al 32 punto B de otra serie, no, no. Tan, 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 No, tan. no, o sea, y la edición era muy barata, estamos hablando que en ese momento, en los 90 costaba 6 pesos con 90 centavos, a 7 pesos. Los Bueno, cómics bueno. de Vid Pero, estaban, ¿a cuánto estaba el dólar? en ese momento, en el 94, no me acuerdo si de estar entre de 3 a 8 pesos, creo que era cuando empezaba a subir, pero Perfecto, andaba como en 3 pesos. pero es el equivalente ahora, sin inflaciones, aproximadamente unos 40 pesos. Ujú, Bueno, que ya está más barato. Me parece pasar esa locura de que el peso se puso más barato, pero eso es porque Bernardo empezó a ganar en dólares y querían joderlo. ujú. Ese es ya es el universo cósmico. El equivalente a 40, 50 pesos. Mete la inflación y es a lo mucho 100, o hasta 90. Está bastante económico, inclusive para los estándares actuales. Sí, no, y para esa época, o sea, porque del otro lado tenías a Vid con
con Batman, Superman y prácticamente DC. El hombre murciélago y el hombre súper, amigo. El Así hombre los conoces. super, sí. Y los cómics costaban como el doble, andaban como en los 15 pesos, un tomo. Además Spider-Man estaba más barato que los de DC. Sí, Guau, más. bueno, por ahí checo, o sea, andaban mal a la par, pero sí estaban más caros los de Vid. Ujú, Y con una edición un poquito, si bien la calidad del papel tenía más gramaje, la portada era más durita, estos ujú, son, ujú, se ve muy estilo cómic gringo, pero pues barato. ujú, Pero pues aún así son ediciones muy bonitas, ¿verdad? Que a mí me gustan y tenían una historia extra aparte, en pedazos, ujú. pero aparte tenías que conseguir como 4 o 5 números para conseguir esa historia Sí. extra. Pero pues era un adicional que era. Sí, de hecho, o sea, comparándolos acá, tenías el criterio editorial de que iba en el orden correcto sin tener que saltar entre 7000 series. Ujú, Tenía el material extra que me estás mostrando y además una historia adicional. Y más barato. Está genial. ujú. Tremendo trabajo. Con razón que pues la gente leyó más Spider-Man que Batman en ese momento. Creo que era obvio la razón. No, Nota aparte, es bueno aparte, señalarlo. Adelante, adelante. sí, aparte que Spider-Man en México prácticamente entre una publicación de Spider-Man y otra de diferentes editoriales han sido meses, según una investigación que hice hace tiempo para la Covacha Magazine que no salió. Este, Ok. desde que nació Spider-Man para acá, o sea, desde el 62, 63, siempre hemos Ujú, tenido cómics de Spider-Man en México. ujú. Se cortó mucho, ajá, pero que pasaba muchos meses. No sé si habías dicho algo y Ah, se cortó, amigo. sí, se pasan muchos meses, pero siempre, cada año hemos tenido cómics de Spider-Man desde el 62, 63 a la fecha. Ah, Todos ya, los ya, ya. años ha habido un cómic de Spider-Man. Ok, ok. Exacto, pero sí, exacto, pero inclusive hubo historias que solo se publicaron en México, ¿no? Que eso es hasta famoso en Estados Ah, Unidos. sí. Sí, en Em, los 70, después de la muerte de Gwen Stacy, Ujú, creo que esos son de Mactivision. Los cuenta la leyenda que la gente de la editorial mexicana fue a Nueva York y les dijeron: "Oye, es que queremos pedir tu permiso para hacer los cómics de Spider-Man nosotros con nuestros dibujantes y así". Y que dijeron: "Sí, está bien". O exacto. sea, Que, y que, que está bien, o sea, eso es un editor interesante, una versión distinta, pero a lo que voy es que ha habido, que al menos de lo que tú estás narrando, ese esfuerzo editorial a mí se me hace loable. Ujú, Lo que quería comentar era que, al menos en las portadas dicen, claro, porque tiene que tener, aquí están las portadas originales en Marvel Unlimited, que estas ediciones, las de Web of Life y Web of Death, contienen una flip storybook. ujú. Pero yo no en Marvel Unlimited, pues no lo están publicando con la historia adicional dentro de estos números. No recuerdo, y ya, claro, tú estás leyendo la edición mexicana, pero no sé si en el Omnibus contenía esa historia del flipbook, que algunas veces sí lo hizo, pero acá creo que no. Entonces, nunca supe ni siquiera de qué se trataba esa historia adicional. Pero bueno, o sea, Ahí no sé si tú me tengas una idea, esa es la pregunta. me lo encontré este, en una edición, ¿cómo se llama? Escaneada, pero, pues, básicamente era texto, no era una historia como tal, era Oh, ok. texto que te estaba hablando sobre no me acuerdo qué cosa. Una Exacto, historia pero como no tal, era fundamental para la historia, en todo caso. no. Ahí lo tiene. Entonces, solamente para que lo sepan, semana que viene vamos con la Web of Death y correspondería ahora a la historia de Peter Parker o el equivalente a Peter Parker de esta historia que incluiría Amazing 397 y 398 y Espectacular 220 y 221. Entonces, para que sepan, Saga del Clon continúa
Y nada, amigos, eso es por esta semana. No sé si tú tienes algo más que comentar, estimado. No, no solo agradecer a todos nuestros escuchas, dejen sus comentarios, platíquenos cómo están siguiendo estos programas, si están agarrando sus versiones viejitas, si están como Bernie con un omnibus o versiones digitales. Dejen sus preguntas y aquí las vamos a responder. Espero algún día. Exactamente. Y sobre todo si están en conversiones digitales, Marvel Unlimited, que está un poco no está tan unlimited, y que en este momento no hay una versión, digamos, alternativa, porque Read Comic Online no lo cerraron. Estamos buscando esas ediciones alternativas también para que lo tengan en cuenta. Ujú. Pues todo eso. Nada, estamos en contacto, amigos. Un placer como siempre. Disfruten bueno, espero que hayan disfrutado de la final del Mundial. Y nada, nos vemos próximamente. Nos vemos. Bye.